¿Eres nuestra nueva mamá? La pregunta salió de 4 voces a la vez. 4 cuatrillizos de 6 años. Hablando en perfecta sincronía con sus manitas moviéndose en señas tan fluidas como sus palabras, y los ojos ardiendo de esperanza desesperada. La mujer que estaba junto al desconocido que acababa de conocer, una mujer hermosa con lágrimas aún frescas en las mejillas, por haber sido abandonada minutos antes, se quedó helada conteniendo el aliento. Esta es la historia de una mujer sorda, que esperó 43 minutos, una primera cita que terminó en una humillación pública. De un padre soltero que vio ese rechazo desde el otro lado del salón, debatiéndose entre intervenir o no. Y de 4 niños que creyeron en la magia en el instante en que vieron a alguien que por fin hablaba su idioma. A veces los peores momentos de nuestra vida son en realidad puertas. Antes de continuar, cuéntanos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Courtney Lane estaba revisando su teléfono por 43ª vez cuando por fin lo vio entrar por la puerta del café. Un alivio le inundó el pecho. Había venido. Era real, no otro fantasma que desaparecería en cuanto las cosas se complicaran. Se puso de pie, alisándose el vestido, intentando ocultar el leve temblor de sus manos. La luz del sol otoñal que entraba por los ventanales del pequeño café de la esquina le encendía reflejos en el largo cabello castaño, mientras sonreía esperanzada, nerviosa, procurando no parecer desesperada, aunque llevaba sentada sola el tiempo suficiente como para que el café se le enfriara. El hombre Marcus, según decía su perfil de citas, era exactamente como prometían sus fotos, alto de aspecto pulcro con una camisa abotonada perfectamente planchada. Parecía alguien que tenía la vida en orden, alguien que no saldría corriendo cuando las cosas se pusieran difíciles. Courtney levantó la mano para llamar su atención y enseguida sacó el teléfono. Sus dedos se movieron por la pantalla. Lo sostuvo para que él pudiera verlo. Hola, soy Courtney. Qué gusto por fin conocerte. Mientras le mostraba el mensaje, también habló en voz alta con esa entonación ligeramente plana que a veces tienen las voces cuando no puedes oír tus propias palabras. Hola, Marcus. Marcus se detuvo a unos 3 pies de la mesa. Sus ojos saltaron de la sonrisa de ella a la pantalla del teléfono y volvieron a su rostro. Una chispa de confusión cruzó sus facciones y luego apareció otra cosa: comprensión, incomodidad. No se movió para sentarse. La sonrisa de Courtney vaciló apenas al ver cómo cambiaba su expresión. Al principio fue sutil, un ligero ensanchamiento de los ojos, un paso atrás casi imperceptible. Luego su cara se transformó en algo que Courtney ya había visto demasiadas veces, una comprensión incómoda seguida de un disgusto apenas disimulado. Marcus sacó su propio teléfono. Sus pulgares se movieron rápido. El teléfono de Courtney vibró. Ella bajó la mirada al mensaje. Lo siento. No me di cuenta de que eras sorda. Esto no va a funcionar para mí. Necesito a alguien con quien realmente pueda comunicarme de manera normal. Suerte. Las palabras le pegaron como una bofetada. Courtney alzó la vista desde la pantalla y vio a Marcus ya retrocediendo con una expresión entre la incomodidad y algo parecido a la lástima. Se dio la vuelta y salió antes de que ella pudiera siquiera procesar lo ocurrido. Courtney se quedó inmóvil con el teléfono en la mano, el mensaje de rechazo aún brillando en la pantalla, en un café lleno de desconocidos de un sábado por la tarde, que acababan de presenciar su humillación. Desde su mesa junto a la ventana, Jonathan Myers observó toda la escena y algo en su pecho se retorció con dolor. Llevaba allí 20 minutos cuidando su café e intentando leer el mismo párrafo de su novela por 5ª vez. Su amigo Ryan había cancelado su encuentro a última hora por una emergencia familiar. Pero Jonathan ya había coordinado con Margaret, la niñera, para que llevara a los cuatrillizos al parque al otro lado de la calle. Podía verlos por la ventana: 2 niños de cabello castaño corto y 2 niñas con largos rizos castaños. Los 4 eran borrones de energía trepando por los juegos mientras Margaret los miraba con divertida paciencia. Él debería haber estado relajándose, disfrutando de esa rara hora de tranquilidad.
En cambio, no podía dejar de mirar a la mujer de la mesa cerca de la puerta, la que revisaba el teléfono con ansiedad creciente, con una esperanza en el rostro que poco a poco se endurecía hasta volverse resignación. Cuando su cita llegó, Jonathan sintió alivio por ella. Luego la vio levantar el teléfono mostrándole la pantalla al hombre. Luego vio cambiar el lenguaje corporal de él, el paso atrás, la incomodidad, las manos alzadas en rechazo. Y ahora la veía quedarse congelada, teléfono aún en la mano, mientras él se marchaba sin siquiera sentarse. Jonathan no podía oír lo que había pasado, pero no lo necesitaba. El rostro de la mujer contaba toda la historia, la esperanza desmoronándose en humillación, el esfuerzo por mantenerse entera, mientras cada persona en el café fingía no ver. Las manos de Jonathan se apretaron alrededor de la taza. Quiso intervenir, decir algo, explicarle a ese cobarde qué clase de persona de mente pequeña era. Pero, ¿qué derecho tenía? Era un desconocido. Meterse solo lo empeoraría, la haría sentir más expuesta. Así que se quedó sentado y se odió un poco por eso. La mujer volvió a hundirse en la silla. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos, que claramente intentaba contener. Se cubrió el rostro un instante, y luego dejó caer las manos sobre la mesa con los dedos presionando la superficie fría, como si se anclara a ella. Entonces de golpe se levantó. La silla raspó el suelo con un sonido que hizo que varias personas alzaran la vista. Agarró su bolso con movimientos bruscos por el esfuerzo de no desmoronarse del todo, y se apresuró hacia la puerta. Iba demasiado rápido, demasiado afectada como para notar el pequeño desnivel del umbral de la entrada. Su pie se enganchó. La mujer tropezó hacia adelante, su cuerpo inclinándose peligrosamente contra el marco de la puerta. Extendió las manos para sostenerse, pero el impulso fue demasiado fuerte. Su hombro golpeó el marco con un golpe seco, y el bolso se le escapó de las manos. Su contenido se desparramó por el suelo en un caos de tubos de lápiz labial, llaves, un teléfono y monedas sueltas rodando en distintas direcciones. Jonathan se levantó de su asiento antes incluso de decidirlo conscientemente. En segundos ya estaba de rodillas a su lado, recogiendo los objetos esparcidos. Sus manos se movían rápido y con eficacia, reuniéndolo todo en un montón ordenado. «Yo me encargo», dijo con suavidad. «¿Estás bien?» Courtney estaba sentada en el suelo, el rostro enrojecido por la vergüenza y las lágrimas, estirando las manos temblorosas para alcanzar sus cosas. Alzó la vista hacia él, y Jonathan pudo ver cómo intentaba leerle los labios. Entonces, ella hizo un gesto simple con las manos, señalándose el oído y negando con la cabeza. Sacó el teléfono con dedos temblorosos y escribió rápido mostrándole la pantalla: «Gracias. Soy sorda. Perdón por las molestias». La expresión de Jonathan se suavizó de inmediato. Se incorporó sosteniendo el bolso y las pertenencias de ella, y sin dudarlo, comenzó a mover las manos en lenguaje de señas. «No te disculpes. ¿Estás bien?» El efecto fue instantáneo. Los ojos de Courtney se abrieron de par en par, la boca se le quedó abierta por la sorpresa, y sus manos se movieron automáticamente respondiendo en señas. «¿Sabes, Hazel?» Jonathan asintió señalando con fluidez. «Mi hijo es sordo. En casa todos lo usamos». Extendió la mano libre para ayudarla a levantarse, hablando en voz alta mientras señalaba: «Soy Jonathan». Courtney tomó su mano y dejó que la ayudara a ponerse de pie. Aún lo miraba como si acabara de hacer un milagro. Sus manos se movieron con rapidez. «Soy Courtney. No puedo creer que sepas lenguaje de señas. Esto nunca pasa». «Vi lo que ocurrió», señaló Jonathan con expresión comprensiva. «Lo siento. Ese tipo es un idiota». A Courtney se le escapó una risa, mitad sollozo, mitad alivio genuino. Señaló de vuelta: «Gracias. Eso es exactamente lo que es». Luego sus manos se hicieron más lentas, más inseguras. «Siento que hayas tenido que presenciar ese desastre». «No te disculpes», señaló Jonathan con firmeza. «No hiciste nada mal». Se quedaron allí en la entrada dos desconocidos comunicándose en silencio, mientras el café zumbaba de conversaciones a su alrededor. Y por primera vez desde que había llegado, el rostro de Courtney mostró algo distinto al dolor. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real.
Jonathan le devolvió la sonrisa y estaba a punto de decir algo más, tal vez invitarla a un café, tal vez desearle un mejor resto del día cuando la puerta del café se abrió de golpe con fuerza explosiva. ¡Papá!, gritaron 4 voces al unísono. ¡Papá!, gritaron 3 voces. Un niño permaneció en silencio pero se movía con la misma energía excitada, cuando 4 cuerpos de 6 años irrumpieron por la entrada como una tormenta perfectamente sincronizada. «Papá, tienes que venir a ver», empezó Aurelia con su largo cabello castaño rizado rebotando. «Hay un perro en el parque que sabe hacer trucos», continuó Orion con su pelo castaño corto parado en todas direcciones. «Y puede bailar», añadió Leora con sus largos rizos castaños ondeando detrás de ella. Los 3 niños que hablaban se quedaron a mitad de la frase al registrar la escena frente a ellos, su padre muy cerca de una mujer desconocida, sosteniendo su bolso ambos claramente en medio de una conversación. Atlas, el silencioso de cabello castaño corto, fue el primero en notar las manos de su padre. Sus ojos atentos captaron la posición de Asl, en la que habían quedado congeladas las manos de Jonathan, y su rostro se iluminó de comprensión y emoción. Sus manos se movieron con rapidez señalando a sus hermanos. «Papá está señalando con ella. Ella conoce nuestro idioma». A Orion se le abrió la boca. Leora jadeó. El rostro entero de Aurelia se transformó en pura esperanza sin filtros. «No», dijo Jonathan de inmediato, reconociendo hacia dónde se dirigía ese momento, y señalando con severidad. «Lo que sea que estén pensando». Pero Atlas señaló otra cosa a sus hermanos, sus pequeñas manos moviéndose con precisión emocionada. «¿Es sorda como yo?». La pregunta quedó suspendida entre los 4 niños apenas un latido, antes de que como una sola unidad se giraran para mirar a Courtney con expresiones que hicieron que el corazón de Jonathan se encogiera. «Niños, no», empezó Jonathan. Pero los niños de 6 años, especialmente los que han pasado toda su vida consciente, deseando algo imposible, no escuchan advertencias. Los 4 avanzaron juntos. Se miraron entre sí por un instante, algún tipo de acuerdo silencioso pasando entre ellos. Y entonces, en perfecta sincronía, sus manos se movieron en lenguaje de señas, mientras 3 voces pronunciaban las palabras en voz alta. «Eres nuestra nueva mamá». La pregunta quedó suspendida en el aire, y en sus manos visible e inconfundible, imposible de malinterpretar. Courtney vio cada movimiento de esas pequeñas manos formando las señas. Sus ojos se agrandaron, el aliento se le cortó de forma audible. Miró a los niños, luego a Jonathan, y de nuevo a los niños con sus propias manos congeladas a medio camino del pecho. El rostro de Jonathan se puso rojo intenso. Margaret dejó escapar un sonido ahogado. «Niños», señaló Jonathan con dureza, la mortificación ardiendo en cada gesto. «Ella es Courtney. Es alguien que acabo de conocer. Tuvo un mal día y yo la estaba ayudando». Luego señaló hacia Courtney disculpándose. «Lo siento muchísimo. Ellos no suelen...». Pero Courtney ya no miraba a Jonathan. Miraba a los 4 niños alineados frente a ella como un jurado a punto de dictar sentencia. Y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Pero eran lágrimas distintas. Atlas dio un paso al frente. Era más pequeño que sus hermanos, sus movimientos más cuidadosos, más deliberados. Sus manos se movieron en lenguaje de señas con gestos precisos y sinceros. «Eres sorda como yo». Courtney se arrodilló para quedar a su altura y le respondió en señas. «Sí, igual que tú». «¿La gente piensa que eres rara?», señaló Atlas con el rostro serio. «A veces», respondió Courtney con honestidad. «A nosotros también», señaló Atlas, «porque todos señalamos en casa». Los niños de la escuela se ríen. La expresión de Courtney se desmoronó y se reconstruyó en el lapso de un solo latido. Señaló a los 4 niños. «Entonces esos niños no entienden que ustedes son especiales. Son increíbles. Eres perfecta», señaló y dijo Aurelia con una emoción incontenible. «Sabes nuestro idioma especial. Todos en la escuela dicen que somos raros porque señalamos en casa. Tú no pensarías que somos raros.
Y eres bonita, añadió Orion con la lógica práctica de un niño de 6 años señalando mientras hablaba. Leora, la más suave de los 4, simplemente señaló. Hemos estado buscando a alguien como tú. Las manos de Atlas formaron las palabras con cuidado. Hemos estado esperando a alguien como tú. La risa de Courtney fue mitad sollozo, mitad alegría incrédula. Sus manos temblaban mientras respondía en señas. Acabo de conocer a su papá hace 60 segundos. Jonathan quiso que el suelo se abriera y se lo tragara. Aquello iba más allá de lo mortificante. Sus hijos estaban en esencia proponiendo matrimonio a una desconocida, en su nombre, en un café público justo después de que esa misma desconocida hubiera sufrido un rechazo devastador minutos antes. Empezó a señalar otra disculpa, pero Courtney se estaba riendo. Riéndose de verdad. El sonido era un poco inusual con el ritmo de alguien que no puede oír su propia risa, pero era genuino y lleno de alegría. Ella señaló a los niños. ¿Qué tal si empezamos siendo amigos? ¿Cómo se llaman? Y así de simple, el mundo de Jonathan se inclinó sobre su eje. 20 minutos después, se habían trasladado a una mesa más grande. Tras pedirle Jonathan disculpas a Margaret para que se quedara un poco más ella bendita, solo sonrió con complicidad y dijo que no tenía a dónde ir. Los niños se habían encariñado por completo con Courtney. Se turnaban para presentarse con ese nivel de detalle elaborado que solo los niños de 6 años consideran necesario. Aurelia fue la primera con las manos moviéndose en señas cuidadosas. Soy Aurelia Celeste Myers. Tengo 6 años y 3/4. Me gusta el rosa y el morado y los caballos, aunque nunca he montado uno. Cuando sea grande quiero ser veterinaria, pero quizá también princesa. Luego siguió Orion. Soy Orion James Myers. También tengo 6 y 3/4 porque somos cuatrillizos, lo que significa que salimos todos el mismo día. Me gustan los dinosaurios, el espacio y hacer reír a la gente. Puedo eructar el alfabeto. Demostró el talento de inmediato llegando hasta la G, antes de que una mirada severa de Jonathan lo hiciera parar. Leora fue la siguiente con señas suaves y precisas. Soy Leora Myers. Me gusta leer, dibujar y las flores. Me alegra que estés aquí. Atlas señaló al final con movimientos más cuidadosos que los de sus hermanos. Soy Atlas River. Soy el único que no puede oír, pero todos aprenden lenguaje de señas por mí. Me gusta la ciencia, construir cosas y nadar. Courtney miró a cada niño como si fueran lo más valioso que hubiera conocido jamás. Señaló, son nombres hermosos. ¿Saben lo que significan 4 frentes? Negaron al unísono. Las manos de Courtney se movieron mientras explicaba. Atlas era un titán que sostenía el cielo. Orion es una constelación, un grupo de estrellas. Leora significa luz en hebreo y Aurelia significa dorada en latín. Sonrió hacia Jonathan. Alguien eligió nombres con mucho significado. Jonathan sintió que se le calentaba el rostro. Los eligió mi exesposa, señaló, y de inmediato se arrepintió de haber mencionado a Amy. A ella le fascinaban la mitología y las estrellas. Si los niños notaron la mención de su madre, no lo demostraron. Estaban demasiado encantados con la presencia de Courtney. Podemos jugar a un juego, señaló Orion con entusiasmo. Y así fue como Jonathan se encontró observando a 4 niños y a una mujer recién con el corazón roto. Jugar a lo que llamaban charadas silenciosas, un juego en el que todos debían actuar sin hablar ni señalar. Leora intentó representar a un astronauta montando un dinosaurio, lo que consistió sobre todo en pisotear exageradamente mientras fingía flotar. Orion intentó representar la elaboración de una pizza con giros en círculos, y luego cayendo dramáticamente al suelo como si un pizzero invisible lo hubiera lanzado. Atlas hizo una imitación de su maestra, la señora María, tan perfecta, que Courtney rió hasta resoplar, y luego se sintió avergonzada, lo que hizo reír aún más a los niños. Tu turno, señaló Aurelia. A Courtney. Courtney se puso de pie, pensó un momento, y empezó a agitar los brazos con entusiasmo, antes de fingir que apagaba velas. «Cumpleaños», señaló Atlas triunfante. «Sí», señaló Aurelia emocionada.
Luego se volvió hacia Courtney, moviendo las manos con rapidez. Nuestro cumpleaños fue el mes pasado. Los 4 cumplimos 6 el mismo día porque somos cuatrillizos. Fue muy divertido, añadió Orion señalando con entusiasmo. Tuvimos 4 pasteles. Eso no es verdad, señaló Leora con una pequeña sonrisa. Tuvimos un pastel grande. Era lo bastante grande para 4 pasteles, insistió Orion. Aurelia volvió a mirar a Courtney. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Courtney?, señaló con naturalidad. En realidad es mañana. Los 4 niños se quedaron congelados a mitad del movimiento con los ojos abriéndose de forma cómica. Mañana. Mañana señalaron en perfecta sincronía. Mañana. Mañana. Orion señaló a toda velocidad, o sea, mañana de verdad. El 15 de octubre. Mañana. Courtney rió ante su reacción tan dramática. Sí, mañana de verdad. Los niños se agruparon de inmediato, las manos volando, en una conversación tan rápida que Courtney no pudo seguirla. Jonathan intentó intervenir. Oigan, ¿qué están planeando? Pero lo apartaron con el gesto universal de los niños para los adultos no invitados. Finalmente se giraron hacia Courtney como una sola unidad. Leora, elegida portavoz, señaló con cuidado. ¿Tienes planes especiales? ¿Como una gran fiesta con amigos? La sonrisa de Courtney titiló. Fue sutil, apenas perceptible, pero Jonathan la notó. Ella señaló con ligereza. Oh, probablemente solo un día tranquilo. Tal vez me consienta con algo bonito. Pero Atlas, perceptivo como suelen ser los niños que viven en silencio, inclinó la cabeza y señaló. ¿Celebrarás con amigos? Courtney dudó. Sus manos se movieron despacio con deliberación. Seré solo yo, pero está bien. Estoy acostumbrada a cumpleaños tranquilos. Los 4 niños intercambiaron miradas. Algún tipo de comunicación silenciosa pasó entre ellos, que Jonathan sabía por experiencia que podía terminar en algo maravilloso, o en algo que le provocaría un infarto. Eso no está bien, señaló Atlas con una determinación seria que desmentía sus 6 años. Nadie debería celebrar su cumpleaños solo. Deberíamos hacer una fiesta, señaló Aurelia con entusiasmo. Aquí mañana. Courtney se veía sinceramente conmovida pero insegura. Sus manos se movieron. ¿Quieren hacerme una fiesta de cumpleaños? Acaban de conocerme. Y señaló Orion con una lógica impecable de 6 años. Nos caes bien. Eso basta. ¿Por favor? Señaló Leora con una expresión tan sincera que podría derretir acero. Courtney miró a Jonathan con los ojos pidiéndole permiso, preguntando si aquello era real, o solo promesas infantiles imposibles de cumplir. Jonathan señaló con una sonrisa suave. Solo si tú quieres. Sin presión. Pero te advierto que cuando deciden hacer una fiesta, no hay quien los detenga. Mientras observaba el rostro de Courtney, Jonathan vio algo que reconoció porque él mismo lo había sentido. Ese instante en que te das cuenta de que ya no tienes que estar sola cuando alguien te ve, y no se aparta. Las manos de Courtney se movieron, y aunque estaba señalando Jonathan, podía sentir la emoción en cada gesto. Me encantaría. De verdad, de verdad. Los niños explotaron de alegría. Aurelia y Leora empezaron a bailar. Orion dio una vuelta de la victoria alrededor de la mesa. Atlas, que no podía oír sus gritos, sintió las vibraciones de sus hermanos saltando, y sonrió igual de grande. Pasaron los siguientes 15 minutos planeando la fiesta con un nivel de detalle elaborado normalmente reservado para bodas reales. Habría pastel chocolate decidido por unanimidad globos, muchos globos y regalos hechos con el corazón, lo que al parecer significaba regalos hechos a mano, porque la mesada de los niños no alcanzaba para cosas buenas. Margaret finalmente le recordó a Jonathan con suavidad que ya casi era hora de cenar. Los niños protestaron, pero obedecieron cuando Jonathan les lanzó la mirada, la que significaba que no había negociación. Mientras se preparaban para irse, cada niño abrazó a Courtney para despedirse. Leora se quedó abrazándola un poco más de tiempo. Atlas señaló gracias por jugar con nosotros. Antes de salir, Jonathan sacó su teléfono. ¿Puedo tener tu número?, señaló y añadió rápido.
para coordinarlo de mañana a la fiesta. La sonrisa de Courtney fue radiante mientras ingresaba su número. Señaló, «Escríbeme mañana por la mañana». Jonathan dudó un segundo y luego señaló, «Courtney, gracias. Hiciste que hoy fuera inesperado de la mejor manera». El pecho de Courtney se apretó. Ella respondió, «Lo mismo digo. Nos vemos mañana». Mientras salían del café, 4 niños rebotando de emoción y un padre confundido y agotado, Jonathan miró hacia atrás. Courtney los observaba a través de la ventana con la mano alzada en un pequeño saludo, el rostro transformado respecto a la mujer devastada que había visto antes. Papá señaló a Aurelia al cruzar la calle hacia donde Margaret había estacionado. «¿Te gusta ella, Jonathan?» Miró el rostro esperanzado de su hija. «Acabo de conocerla, cariño». «Pero, ¿te gusta?», insistió Orion en señas. Jonathan pensó en la risa de Courtney, en la forma en que se había arrodillado para quedar a la altura de Atlas, en lo natural que había encajado en la dinámica caótica de su familia. Señaló con honestidad, «Sí me gusta». 4 rostros se iluminaron como si acabara de anunciar que la Navidad llegaba antes de tiempo. Esa noche, después de que por fin los niños se durmieran un proceso que tomó 45 minutos extra, porque seguían saliendo de la habitación para hacer preguntas sobre la fiesta del día siguiente. Jonathan se sentó en su gastado sofá de cuero con una cerveza que en realidad no estaba bebiendo. Su mente volvía una y otra vez al café, al rostro de Courtney, cuando ese imbécil se había ido, a la forma en que sus ojos se iluminaron, cuando descubrió que Jonathan sabía lenguaje de señas, a la alegría desbordada de sus hijos, al encontrar a alguien que hablaba su idioma que no pensaba que fueran raros. «Eres nuestra nueva mamá». En ese momento había querido morirse, pero al ver a Courtney reír, al verla jugar con sus hijos, al verla encajar con tanta naturalidad en su extraño mundo caótico de señas, los pensamientos de Jonathan se deslizaron hacia atrás, arrastrados por el peso de los recuerdos. 7 años atrás, Jonathan tenía 28 años y creía tener la vida resuelta. Estaba casado con su amor universitario Amy Rowland, hermosa y ambiciosa con sueños de escenarios de Broadway y pantallas de cine. Ella había puesto esos sueños en pausa al casarse, aceptando un trabajo detrás del escenario en una compañía teatral local. Cuando descubrieron que estaba embarazada, se llenaron de alegría. Cuando la ecografía reveló no 1 ni 2, sino 4 bebés sanos, esa alegría se mezcló con un terror absoluto. «Cuatrillizos», dijo la doctora con voz cuidadosa. «Las probabilidades son aproximadamente 1 entre 729,000 gestaciones». Amy apretó las manos de Jonathan con tanta fuerza que las uñas le dejaron medias lunas en la piel. «4», susurró. «Vamos a tener 4 bebés». Ambos rieron y lloraron en ese consultorio estéril, abrumados por la magnitud de lo que se les venía. Atlas, Orion, Leora y Aurelia nacieron en una fría mañana de septiembre mediante una cesárea de emergencia. Jonathan sostuvo cada pequeño bulto imposiblemente pequeño, imposiblemente perfecto, y sintió un amor feroz atravesarlo, reescribiendo cada prioridad que había tenido. Los primeros 2 años fueron un caos sostenido por cafeína y una determinación obstinada. Los padres de Jonathan ayudaban con frecuencia, turnándose para que él y Amy pudieran dormir. Los bebés estaban sanos, alcanzando sus hitos, creciendo con personalidades distintas. Pero Jonathan empezó a notar la inquietud creciendo en los ojos de Amy. Cada vez que observaba las funciones de la compañía teatral desde bambalinas, cada vez que una actriz recibía una ovación ensordecedora, algo parpadeaba en su expresión: anhelo, arrepentimiento, resentimiento. Cuando los cuatrillizos cumplieron 2 años, todo se hizo pedazos. Amy los sentó una noche después de que los niños por fin se durmieran tras horas de cuentos, negociaciones y un cambio de pañal de emergencia. Su rostro estaba encendido por una emoción que Jonathan no había visto en meses. «Hoy recibí una llamada», dijo con la voz temblorosa. «Marcus Levy, el director de casting, quiere que audicione para un papel recurrente en una nueva serie de streaming. Van a filmar en California. Esta es mi oportunidad, John, mi única oportunidad real». Jonathan sintió primero orgullo, una felicidad genuina por ella.
Eso es increíble, amor. Podríamos arreglárnoslas. Tal vez podríamos... Voy a ir sola, interrumpió Amy las palabras saliendo de golpe como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. No puedo hacer esto con 4 niños pequeños, John. No puedo. Son maravillosos, son hermosos, pero no estaban en el plan. Nunca quise tantos hijos. Quería 1 o quizá 2 algún día. No 4 de golpe, no 4 que necesitan atención constante, cuidado y todo. Jonathan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Amy, hay niños. No puedo ser la madre que ellos necesitan, y la actriz que quiero ser. Su voz se quebró, pero sus ojos estaban decididos. Tengo que elegir y me elijo a mí. El divorcio fue rápido y sin emociones. Amy cedió la custodia total sin dudarlo. Prometió llamar con regularidad, mantenerse presente, ser madre, incluso a la distancia. Durante los primeros meses cumplió esa promesa videollamadas semanales, en las que los niños pegaban la cara a la pantalla gritando «¡Mamá, mamá!», mientras Amy sonreía y les contaba sobre audiciones bajo el sol de California. Luego las llamadas pasaron a ser quincenales, después mensuales, luego solo en cumpleaños y fiestas, y después casi nunca. Jonathan le había suplicado en una de esas conversaciones telefónicas cada vez más raras. Los niños necesitan a su madre, Amy. Por favor. Aunque sea llamadas ocasionales, me tienen a mí, había dicho Amy con una voz lejana como si ya estuviera en otro lugar. No sirvo para la maternidad, John. Intenté convencerme de que podía hacer ambas cosas, pero no puedo. Lo siento. Después de eso, las llamadas casi desaparecieron por completo. Las tarjetas de Navidad llegaban de vez en cuando. Los regalos de cumpleaños llegaban tarde o no llegaban. Los niños, ya con 6 años, apenas recordaban cómo se veía. Jonathan guardó todas las fotos después de que Leora, que entonces tenía 4 años, se quedara 20 minutos frente a la foto de Amy sobre la repisa recorriendo el rostro de su madre, con un dedito antes de preguntar: ¿por qué mamá no nos quiere, Jonathan? No había tenido una buena respuesta entonces. Aún no la tenía, pero olvidar no borró el anhelo. Jonathan lo veía en pequeños momentos que le partían el corazón, Leora, mirando a otras madres en el parque. Las lágrimas silenciosas de Aurelia, después de actos escolares en los que todos los demás niños tenían a ambos padres presentes. El acoso quizá fue lo peor. Los niños podían ser crueles y «¿Dónde está tu mamá?» se convirtió en una burla que perseguía a sus hijos a diario. Luego, cuando Atlas tenía 3 años, todo se volvió aún más complicado. Jonathan estaba trabajando desde casa ese día en una videollamada en su oficina, mientras los niños jugaban en la sala. Oyó el estruendo, un sonido de madera astillándose que le heló la sangre, y salió corriendo para encontrar a Atlas en el suelo. La pesada estantería de roble había caído a su lado. Un gran tomo de enciclopedia de tapa dura lo había golpeado directamente en un costado de la cabeza. La hospitalización fue una pesadilla de pruebas, médicos preocupados, y Jonathan sentado junto a la cama de Atlas, sosteniendo la pequeña mano de su hijo, y rezando a una fuerza superior en la que no estaba seguro de creer. Atlas sobrevivió, pero la lesión en la cabeza había dañado sus nervios auditivos de forma irreversible. «El daño es permanente», explicó el médico con suavidad. «Atlas nunca recuperará la audición. Podemos hablar de implantes cocleares cuando sea mayor, pero no hay garantías de que funcionen y no son adecuados para todos». Jonathan sostuvo a su hijo de 3 años, su pequeño aventurero parlanchín y cantante, y lo vio retirarse a un mundo silencioso. Los meses siguientes fueron los más duros de la vida de Jonathan. Atlas pasó de ser extrovertido a retraído, frustrado por no poder comunicarse, aislado por las voces de sus hermanos, que ya no podía oír. Los otros niños no entendían por qué su hermano ya no hablaba, por qué se enfadaba cuando intentaban jugar. Jonathan tomó una decisión. Si Atlas iba a vivir en un mundo silencioso, no estaría solo allí. Aprendió lengua de señas americana con una intensidad feroz y decidida. Veía videos hasta altas horas de la noche, practicaba hasta que le dolían las manos, asistía a clases para padres de niños sordos.
Enseñó a Orion, Leora y Aurelia con juegos, canciones y repetición paciente. Para cuando Atlas cumplió 4 años, toda la casa se comunicaba exclusivamente en ASL en el hogar. Se convirtió en su idioma privado, su vínculo especial. En la escuela los niños hablaban en voz alta con compañeros y maestros, pero en casa las manos danzaban en conversaciones sobre tareas, aventuras imaginarias y qué querían cenar. Atlas nunca se sintió excluido, porque su familia se había unido a él en su silencio. Pero eso también significó que el mundo de Jonathan se estrechara considerablemente. Citas, romance. ¿Cómo explicarle a alguien que cualquier pareja tendría que aprender un idioma completamente nuevo solo para cenar en su casa? ¿Quién querría un paquete de 5 personas especialmente cuando una venía con desafíos únicos? ¿Quién querría a un hombre cuya exesposa había abandonado a sus hijos, dejando tras de sí preguntas que Jonathan no podía responder y heridas que no podía sanar? Lo había intentado una vez, hacía alrededor de un año. Una mujer del trabajo lo invitó a salir. Fueron a cenar. Ella fue encantadora, divertida, amable, interesada en su trabajo. Pero cuando él intentó explicar lo de los niños, lo de Atlas, la necesidad del ASL, vio cómo su expresión se cerraba. Es mucho, dijo ella con educación. No creo estar preparada para ese nivel de complejidad. Jonathan no volvió a intentarlo después de eso. Hasta hoy, hasta que una mujer sorda tropezó en la entrada de un café y todo su mundo cuidadosamente controlado se inclinó de lado. Su teléfono vibró. El nombre de Courtney iluminó la pantalla. Solo quería decirte gracias otra vez por hoy. Tus hijos son maravillosos. No recuerdo la última vez que me sentí tan incluida. Nos vemos mañana. Jonathan sonrió, sus pulgares moviéndose sobre el teclado. Son maravillosos, ¿verdad? Incluso cuando me hacen pasar vergüenza en público. Mañana al mediodía yo llevo el caos. Tú traes solo a ti misma. La respuesta llegó rápido. No puedo esperar. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Courtney. Jonathan dejó el teléfono y se permitió un momento de esperanza. Solo uno pequeño, apenas lo suficiente para imaginar que quizá, tal vez, el universo le estaba ofreciendo algo bueno por una vez. La mañana siguiente fue un caos controlado. Los cuatrillizos estaban despiertos a las 6:00 AM, vibrando de emoción. Hicieron decoraciones, cadenas de papel de colores y pancartas dibujadas a mano que decían «Feliz cumpleaños, Courtney». Jonathan pidió la ayuda de Margaret para dejar el café presentable. Llamó a la dueña del café de la esquina, una mujer amable llamada Sara, que había visto crecer a sus hijos durante las visitas semanales de los sábados, y le preguntó si podía alquilar el rincón del fondo por unas horas. ¿Para la mujer de ayer?, preguntó Sara con complicidad. La que tus hijos decidieron adoptar. En los cafés pequeños las noticias corren rápido. Sí, admitió Jonathan. La invitaron a una fiesta de cumpleaños. Trae las decoraciones a las 10, dijo Sara con calidez. Me aseguraré de que ese rincón esté listo. Y Jonathan, ella parecía encantadora. Tus hijos tienen buen instinto. A las 11:30 el café parecía una explosión de cumpleaños. Pancartas hechas a mano colgaban de cada superficie disponible. Globos comprados al por mayor por Margaret porque Jonathan había subestimado lo que muchos globos significaba para niños de 6 años, flotaban sobre sillas y mesas. Los niños habían insistido en un pastel de chocolate que Margaret había conseguido milagrosamente a última hora. Atlas sostenía un cartel que había hecho con cuidado rotulado tanto en inglés como en deletreo manual de ASL Bienvenida Courtney. Jonathan miró a sus 4 hijos, los 4 vestidos con conjuntos blancos a juego, que habían insistido en coordinar para el día especial de Courtney, y sintió que el corazón se le encogía. Recuerden, les señaló a los 4. Este es el día de Courtney. La celebramos a ella. De acuerdo, déjenla hablar. Déjenla disfrutar. No la abrumen. 4 asentimientos solemnes. Jonathan no les creyó ni por un segundo. Exactamente al mediodía la puerta del café se abrió. Courtney entró y Jonathan olvidó cómo respirar. Llevaba un vestido azul sencillo que combinaba con sus ojos.
Su largo cabello caía en ondas suaves sobre los hombros. Pero no fue su apariencia lo que lo impactó. Fue su expresión. Una esperanza nerviosa, mezclada con una emoción genuina como la de alguien invitado a una fiesta que no termina de creer que sea real. Sorpresa. Los 4 niños señalaron a la vez con los rostros radiantes. Las manos de Courtney volaron a su boca. Abrió los ojos de par en par al ver las decoraciones, los globos, el pastel, las 4 caritas expectantes, observando su reacción. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero estaba sonriendo una sonrisa capaz de transformar todo el rostro. Señaló. ¿Hicieron todo esto por mí? Claro, señaló Aurelia con entusiasmo. Es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Courtney! Señaló Jonathan con calidez. Courtney lo miró y algo pasó entre ellos. Gratitud, conexión, el comienzo de algo que ninguno sabía nombrar todavía. Gracias, señaló ella. A todos. Esto es lo más hermoso que alguien ha hecho por mí. Lo que siguió fue sin duda la fiesta de cumpleaños más caótica y alegre que Jonathan había presenciado. Los niños insistieron en que Courtney se sentara en la cabecera de la mesa, un lugar que decoraron con globos extra y una corona hecha a mano que Leora había creado con cartulina y brillantina. Tienes que usarla, señaló Leora. En serio, todas las personas que cumplen años usan coronas. Courtney se colocó la corona ligeramente torcida con la solemnidad de alguien siendo coronada, lo que hizo que los 4 niños estallaran en risitas. Orion presentó su regalo, primero un dibujo de Courtney, rodeada por 4 figuras de palitos. Somos nosotros, señaló con orgullo. Y esa eres tú. Todos estamos tomados de la mano porque ahora somos amigos. El labio inferior de Courtney tembló mientras señalaba «Es hermoso». Gracias, Orion. El regalo de Leora fue una pulsera de cuentas de colores que había ensartado ella misma. Los colores son colores felices, señaló, mientras ayudaba a Courtney a ponérsela para que siempre recuerdes los días felices. Aurelia había escrito un poema, o lo que los niños de 6 años consideran poesía, que rimaba principalmente Courtney con Journey y Day con Stay, pero lo leyó y lo señaló con tanta pasión sincera que Courtney tuvo que secarse los ojos. El regalo de Atlas fue el último. Se acercó despacio sosteniendo una pequeña caja de madera que claramente había decorado con esmero. Dentro había una piedra lisa pintada de azul. Es una piedra para las preocupaciones, señaló con cuidado. Mi maestra nos habló de ellas. Cuando estás triste o preocupada, la sostienes y ayuda. La pinté de azul porque el azul es calmante. Hizo una pausa y añadió. Ayer parecías triste. No quiero que estés triste nunca más. La compostura de Courtney se quebró. Atrajo a Atlas a un abrazo sosteniéndolo con fuerza mientras sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Atlas le devolvió el abrazo con sus bracitos firmes y seguros. Cuando Courtney finalmente se separó, abrió los brazos y miró a los 4 niños. Aurelia, Leora y Orion se lanzaron hacia ella, y Courtney envolvió a los 4 en un abrazo apretado manteniéndolos cerca mientras sus hombros temblaban. Al separarse por fin secándose las lágrimas, les señaló gracias. A todos ustedes. Son los regalos más hermosos que he recibido jamás. Los 4 sonrieron de oreja a oreja. Luego vino el pastel chocolate con cobertura de chocolate, porque los niños habían sido unánimes en la decisión. Sara, la dueña del café, incluso había añadido velas. Pide un deseo. Los 4 niños señalaron emocionados. Courtney cerró los ojos. Respiró hondo y sopló las velas. Al abrirlos, sonreía entre lágrimas. ¿Qué deseaste?, señaló Orion. Si se los digo no se cumple, respondió Courtney en señas. Pero puedes darnos una pista, insistió Aurelia. Courtney miró los 4 rostros expectantes, y luego a Jonathan sentado al final de la mesa, observando la escena con una expresión que ella no lograba descifrar del todo. Señaló. Deseo no volver a sentirme sola nunca más. No lo estarás, señaló Leora con absoluta convicción, porque ahora nos tienes a nosotros. Mientras la fiesta iba llegando a su fin, y los niños jugaban afuera a la mancha silenciosa bajo la supervisión de Margaret, Jonathan
y Courtney se quedaron solos en la mesa. Alrededor los restos del pastel y el papel de regalo arrugado daban testimonio de la alegría recién vivida. Pruebas de una alegría recién vivida. Gracias, señaló Courtney con los movimientos ahora más lentos, cansada pero satisfecha. Ha sido el mejor cumpleaños que he tenido. Los niños estaban emocionadísimos, respondió Jonathan en señas con una sonrisa. Lo han estado planeando desde ayer. Son maravillosos, señaló Courtney. Todos. Hizo una pausa observándolos a través de la ventana y luego señaló con cuidado su madre. La expresión de Jonathan cambió. No dolida, solo resignada. Se fue cuando tenían 2 años. Consiguió una gran oportunidad como actriz en California y decidió que no podía ser madre y perseguir sus sueños al mismo tiempo. Sus señas eran directas como de alguien que ya había hecho las paces con eso. Los niños casi no la recuerdan. Llama quizá 2 veces al año ahora. Lo siento, señaló Courtney. Nos las arreglamos, respondió Jonathan. Pero ayer cuando te preguntaron si eras su nueva mamá, ese ha sido su deseo desde hace tiempo, sobre todo cuando ven a otros niños con ambos padres. Debe de ser duro para ellos, señaló Courtney con suavidad. Lo es, asintió Jonathan. Luego su expresión cambió curiosa. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas siendo sorda? Las manos de Courtney se detuvieron un momento y luego empezaron a moverse. 7 años. Tenía 23. Accidente de coche. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo. Sus señas se volvieron más lentas, más pesadas. Es curioso que lo llamaran suerte, como si perder un sentido entero fuera algo pequeño. No es algo pequeño, señaló Jonathan. Mis amigos no supieron qué hacer conmigo después. Continuó Courtney. No fue culpa suya. Lo intentaron, pero las conversaciones se volvieron trabajo. Las reuniones en grupo eran imposibles. Al final dejaron de intentarlo. Era más fácil así. Hizo una pausa. Mi familia también. Me quieren, pero es difícil. Las fiestas son agotadoras. Paso la mayor parte del tiempo sonriendo y asintiendo, fingiendo que entiendo lo que pasa. Eso suena muy solitario, señaló Jonathan. Lo es, respondió Courtney con sencillez. He estado sola durante mucho tiempo. Ya no, señaló Jonathan. Al menos si los niños tienen algo que decir al respecto. Advertencia justa, probablemente ya han planeado tus próximos 10 cumpleaños. Courtney rió rompiendo la tensión. No me importaría. Bien, señaló Jonathan, porque cuando deciden que alguien les gusta, son implacables. A través de la ventana, Atlas enseñaba a sus hermanos algún tipo de juego de señas elaborado. Courtney los observó con expresión suave. Atlas es afortunado, señaló, por tener una familia que aprendió su idioma. La mayoría de los niños sordos no tienen eso. Es mi hijo, señaló Jonathan. Por supuesto que aprendimos. No todos lo harían, respondió Courtney mirándolo a los ojos. Créeme. Se quedaron un momento en un silencio cómodo viendo jugar a los niños. Creo que debería irme, señaló Courtney. Dejar que sigas con tu día. Mantengamos el contacto, señaló Jonathan. Los niños preguntarán por ti constantemente si no. Me gustaría, señaló Courtney con una sonrisa. Amigos, respondió Jonathan en señas. Pero cuando Courtney se levantó para irse, cuando los niños volvieron corriendo para despedirse con abrazos entusiastas, Jonathan sintió que algo se movía dentro de él. No romance todavía no, sino posibilidad. La sensación de que quizás su mundo cuidadosamente controlado y estrecho estaba a punto de expandirse de formas que no había imaginado. Y por primera vez en años, eso no lo aterrorizó. En las semanas siguientes, Courtney se integró en sus vidas de una manera que se sentía a la vez natural y milagrosa. Empezó a unirse a ellos para cenar 2 veces por semana. Los niños competían por sentarse a su lado. Aurelia le trenzaba el cabello. Orion le contaba historias elaboradas de su día en la escuela con recreaciones dramáticas incluidas. Leora hacía los deberes en silencio junto a ella, señalando preguntas de vez en cuando. Y Atlas se sentaba cerca, cómodo en su silencio compartido.
Una noche de jueves, 6 semanas después de la fiesta de cumpleaños, Courtney estaba ayudando con la hora de dormir, cuando Aurelia la miró con ojos serios. «¿Puedo preguntarte algo?», señaló Aurelia. «Claro», respondió Courtney. «¿Por qué no tienes una familia?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Jonathan, que leía a Orion en la cama de al lado, se tensó, pero no intervino. Courtney se sentó en la cama de Aurelia pensando con cuidado antes de señalar. «Antes tenía una familia, mis padres, mi hermana. Pero después de mi accidente, cuando ya no podía oír las cosas, se pusieron difíciles. No porque no me quisieran. Sí me querían, pero ya no sabían cómo hablar conmigo. Eso nos entristeció y frustró a todos». «Eso es tonto», señaló Aurelia con la franqueza de una niña de 6 años. «Eres fácil de entender». «Gracias, cariño. Pero no fue culpa de nadie. A veces la gente no sabe cómo adaptarse cuando las cosas cambian». «¿Te puso triste?», señaló Leora desde su cama. «Muy triste durante mucho tiempo». «Todavía estás triste», señaló Atlas. Courtney miró los 4 rostros que la observaban a Jonathan, aún con el libro en la mano, pero prestando total atención a esa familia caótica y hermosa de señas que de algún modo se había convertido en la suya. Ya no señaló con honestidad. «No desde que los conocí». Atlas asintió satisfecho. «Bien, porque ahora eres parte de nuestra familia». «Lo soy», señaló Courtney con la garganta apretada. 4 frentes asintieron al unísono. «Hablas nuestro idioma», señaló Aurelia. «Eso te convierte en familia». La amistad entre Jonathan y Courtney fue transformándose poco a poco en algo más profundo. Hubo la noche en que se quedaron despiertos hablando, después de que los niños se durmieran señalando a la luz tenue de la cocina, compartiendo historias de sus infancias, sus sueños, los caminos que los habían llevado a ese café. Hubo el sábado en el zoológico en que Aurelia se raspó la rodilla, y fue Courtney quien la alzó, besó la herida y señaló. «Eres muy valiente», mientras ella sollozaba entre hipos. Hubo el recital escolar en el que los 4 niños interpretaron una canción en ASL, y Courtney se sentó junto a Jonathan en el público, ambos llorando mientras los veían. Hubo la tarde en que Jonathan volvió del trabajo agotado y frustrado, y Courtney estaba allí, simplemente allí, preparando la cena, ayudando con la tarea, dándole una mirada que decía: «Yo me encargo. Ve a respirar». Y hubo el momento en que Jonathan se dio cuenta de que estaba enamorado. Fue un martes. Nada especial, solo un martes cualquiera. Courtney estaba en la mesa de la cocina ayudando a Leora con una hoja de ejercicios de matemáticas. Atlas construía algo con bloques cerca. Aurelia y Orion discutían sobre a quién le tocaba alimentar a su pez dorado. El cabello de Courtney se le escapaba de la coleta. Tenía harina en la mejilla por las galletas que habían intentado hacer antes. Señalaba con una mano a Leora, mientras con la otra apuntaba la hoja completamente a gusto en medio del caos. Y Jonathan pensó: «Esto es lo que quiero para el resto de mi vida». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Jonathan le pidió a Courtney que se quedara. «Necesito decirte algo», señaló. «Está bien», respondió Courtney nerviosa. «Estoy enamorado de ti». Las manos de Courtney se quedaron inmóviles a mitad del movimiento. Abrió los ojos de par en par. «Necesito que sepas que te amo. No porque seas conveniente ni porque seas buena con los niños, aunque lo eres. Te amo porque eres amable, paciente y valiente. Porque me haces reír. Porque ves a mis hijos como bendiciones, no como cargas. Porque cuando imagino mi futuro, tú estás en él». Las manos de Courtney temblaban al responder. «Jonathan, no tienes que decir nada». Él señaló rápido. «Solo necesitaba que lo supieras». Jonathan, señaló ella de nuevo, esta vez con más firmeza. «Deja de señalar un segundo y mírame». Él lo hizo. Courtney se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, tímido, perfecto. Sus manos subieron para tomarle el rostro y los brazos de Jonathan rodearon su cintura acercándola. Cuando por fin se separaron ambos, respirando con fuerza, Courtney señaló: «Yo también te amo. Te he amado desde aquella primera fiesta ridícula en la que tus hijos me miraron como si fuera magia. Solo tenía miedo de creer que fuera real. Es real».
señaló Jonathan apoyando la frente en la de ella. Entonces ese es real, respondió Courtney riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, a lo que sea que esto llegue a ser. 12 meses después, en una fresca tarde de octubre, Jonathan estaba de pie en el café de la esquina, el mismo donde todo había comenzado nervioso, como no lo había estado en años. Había reclutado la ayuda de los niños para el plan de la propuesta, lo cual, en retrospectiva, quizá fue un error porque ninguno sabía guardar un secreto. Courtney pensaba que era solo su encuentro habitual para tomar café. Llegó con jeans y suéter, el cabello recogido en un moño casual, sin idea de lo que la esperaba. Llevaban unos 15 minutos sentados en la misma mesa, la cercana a la puerta donde se habían conocido, cuando la puerta del café se abrió de golpe. 4 niños entraron corriendo con camisetas iguales que decían «Yes», tanto en inglés como en deletreo manual de Asl. La boca de Courtney se abrió de sorpresa. Que Jonathan se puso de pie, el corazón martillándole. Los 4 niños corrieron para formar un semicírculo alrededor de la silla de Courtney, con los rostros radiantes de emoción y pésimo secreto. Courtney señaló Jonathan con las manos temblándole un poco. Llegaste a nuestras vidas cuando más necesitábamos magia. Enseñaste a mis hijos que ser diferente es hermoso. Me enseñaste que podía amar otra vez, que no tenía que hacer esto solo. Courtney sollozaba abiertamente, asintiendo incluso antes de que sus manos pudieran formar palabras. Por fin señaló, sí, sí, 1000 veces sí. El café estalló en aplausos. Los niños gritaron. Bueno, 3 de ellos gritaron. Atlas saltó arriba y abajo sintiendo las vibraciones y sonriendo. Jonathan deslizó el anillo en el dedo de Courtney y la estrechó entre sus brazos. Te amo, señaló ella contra su pecho. Yo también te amo, respondió él. Gracias por tropezar en aquella puerta. Courtney rió entre lágrimas. Gracias por ayudarme a recoger mis cosas. 6 meses después, en una perfecta mañana de primavera, Courtney Lane se convirtió en Courtney Myers, en una ceremonia realizada completamente en lenguaje de señas, con un intérprete para los invitados oyentes. El pequeño lugar estaba lleno de amigos y familia. Los 4 niños formaron parte del cortejo. Atlas fue el portador de los anillos, llevándolos con solemne importancia. Aurelia y Leora fueron las niñas de las flores, esparciendo pétalos con entusiasmo desigual. Orion fue el animador del ambiente, lo que aparentemente significaba hacer reír a todos, señalando chistes en momentos inapropiados. El oficiante realizó la ceremonia en señas, mientras el intérprete traducía para los invitados oyentes. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Jonathan como Courtney tuvieron que detenerse varias veces, abrumados por la emoción. Jonathan señaló: «Me enseñaste que las cosas rotas pueden volverse hermosas, que las familias no solo nacen, se construyen, que el amor habla todos los idiomas, especialmente el silencio». Courtney señaló: «Me mostraste que no estaba rota, solo estaba esperando. Que 4 niños preguntando, ¿eres nuestra nueva mamá?, no era una locura, era destino. Que el hogar no es un lugar, eres tú, son ellos, somos nosotros». Cuando el oficiante señaló pueden besarse, Jonathan atrajo a Courtney y la besó mientras sus 4 hijos vitoreaban, y los invitados aplaudían en una mezcla de sonidos y señas. En la recepción, Atlas dio un discurso en lenguaje de señas que hizo que todos volvieran a llorar. Sus pequeñas manos se movían con una precisión cuidadosa. Antes de Courtney me sentía diferente, como si hubiera algo mal en mí. Pero Courtney es como yo, y ella no está mal. Es perfecta. Me enseñó que ser sordo no significa ser menos, significa ser yo. Y ser yo está bien ahora porque tengo una familia que me ama exactamente como soy. Gracias por ser nuestra mamá, señaló Atlas. Hemos estado esperándote toda nuestra vida. Courtney lo abrazó con tanta fuerza que él dejó escapar un pequeño quejido. Y cuando se separó le señaló: yo también he estado esperándolos. Solo que no lo sabía. El último baile de la noche fue un baile familiar. Los 6 en la pista moviéndose con una música que solo 4 podían oír, pero que todos podían sentir en las vibraciones de los altavoces, en la alegría recorriéndoles los huesos. Courtney,
Sostenía las manos de Atlas, mientras él giraba en círculos el rostro iluminado de felicidad. Jonathan tenía a Leora sobre sus pies, dejándola bailar mientras Aurelia y Orion intentaban algún tipo de movimiento coordinado, que parecía en su mayor parte un caos organizado. De pronto Atlas dejó de girar y señaló a Courtney. «¿Eres feliz, Courtney?» Se arrodilló para quedar a su altura con el vestido de novia extendiéndose a su alrededor. «Más feliz de lo que jamás pensé posible». «Bien», señaló Atlas con seria satisfacción, «porque ahora eres nuestra para siempre». «Para siempre», respondió Courtney abrazándolo. Uno por uno, los otros 3 niños se unieron al abrazo rodeando a Courtney con sus pequeños brazos hasta que Jonathan no tuvo más remedio que unirse envolviendo a los 5. En ese momento, apretados juntos, en el centro de la pista de baile con la música y las risas girando a su alrededor, estaban completos. No más soledad, no más búsqueda, no más dudas sobre si eran demasiado o no lo suficiente. Se habían encontrado de la forma más inesperada a través de un tropiezo, una mano extendida, y 4 niños que creyeron en la magia, antes de que los adultos siquiera supieran que existía. A veces las familias no nacen. A veces se construyen una seña, una sonrisa, un acto de bondad a la vez. Y a veces las personas que se sienten más rotas son exactamente las destinadas a hacerse completas entre sí. Este fue su comienzo. Este fue su siempre. Esto fue hogar. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, no dejes que termine aquí. Deja que te recuerde que la bondad todavía importa, que la compasión aún cambia vidas y que la esperanza nunca se desperdicia. Suscríbete, y si este momento te conmovió, compártelo.